Buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por estar aquí este día miércoles 26 de junio. Están ustedes acá en el pequeño auditorio del Fondo de Cultura Económica. Este auditorio se llama, desde hace pocos días, todavía nos falta la ceremonia, la pequeña fiesta, Bolívar Echeverría. Así se llama este auditorio, en homenaje a este extraordinario filósofo ecuatoriano que nos habló de la ética barroca, si pensamos en el mundo andino y particularmente en Quito. Así que Bolívar Echeverría se llama este auditorio, que cuando tenemos este tipo de encuentros con gente que atrae mucha gente, nos queda muy chiquito. Y por eso hemos instalado una cámara y parlantes en el jardín. Si es que alguien se siente un poco sofocado, le da mucho calor, veo estudiantes aquí en los pasillos, pueden estar ahí, no hay problema. Su irreverencia siempre es bienvenida. Pueden irse de todas maneras a los jardines, ¿no? Y estar en contacto con la naturaleza, con más contacto con la naturaleza, con la hierba por lo menos. Y ahí van a ver y escuchar también lo que está pasando aquí. Las hierbas del jardín. Por just the flies, por si las moscas. Es un honor, les reitero, para nosotros albergar estos encuentros. Le dan sentido al propio Fondo de Cultura Económica estos encuentros. Está nuestra librería, está el Centro Cultural, está este auditorio, pero están ustedes. Y cuando vemos la presencia, y hoy es todavía más satisfactorio, no quiero ser un demagogo, un vulgar demagogo, viendo a tantos jóvenes de las distintas universidades de nuestro país. Están de la Central, de la Católica, de la San Francisco, profesores, y gente que quiere hablar y oír de filosofía. Y eso es muy bueno también, porque siempre nos angustia para qué sirve la filosofía. Y no vamos a mandarles a leer el texto ese famoso de más Platón y menos Prozac, ¿no? Que ya no tiene mucho sentido, ¿no? Para eso están este par de profesores, Rafael Polo, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Central, y está también Estefan Viñolo, de la Universidad Católica, profesor de filosofía. Este encuentro es organizado por la Escuela de la Central y por la Asociación de Estudiantes de la Universidad Central, de estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Una iniciativa maravillosa que siempre les agradecemos. Estefan y Rafael van a hablar más o menos 25 minutos cada uno. Vamos a ver si es verdad eso, ¿no? Porque a veces los filósofos también tienen una cierta incontinencia. Y después de esos 25 minutos de cada quien, o sea 50 en total, por supuesto ustedes van a participar con preguntas a ellos, ¿no? Siempre será bueno preguntar incluso desde la ignorancia, ¿no? Siempre ese es un ejercicio sumamente válido. Así que, ¿cuál de ustedes primero? ¿Cuál arranca? Estefan. Buenas tardes con todos. Muchísimas gracias al Fondo de Cultura por recibirnos una vez más aquí. Y muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. No me sorprende que haya tanta gente, porque para decirles las cosas tal como las pienso, a pesar de que sé que Rafael no comparte exactamente eso, Derrida es el filósofo más importante del siglo XX, muy por encima de Heidegger, y ni hablar, muy por encima de Wittgenstein. Es el filósofo más importante del siglo XX. Para poder entender Derrida, creo que hay que partir de la dificultad que todos podemos encontrar al leer sus textos. Hay dos dificultades particulares a las cuales ustedes se van a enfrentar leyendo Derrida. Hay una primera dificultad que es
la dificultad clásica de la filosofía. Y es que, tal como en mecánica, en física, zoología, pues hay palabras, hay cierto vocabulario técnico que uno debe manejar, ¿ya? Por ejemplo, pues en filosofía, Dasein, para sí, espíritu absoluto, reducción eidética. O sea, hay en cada filósofo dificultades. Pero en Derrida se plantea de una manera un poquito diferente. Primero porque hay creaciones conceptuales en Derrida. Y ninguna creación conceptual que él hace es, como suelen decirlo las personas que nunca leyeron Derrida, un juego de palabras gratis. Detrás de cada creación conceptual de él ya está completamente su tesis. Por ejemplo, creó una palabra magnífica que a la hora de celebrar el matrimonio igualitario les va a sonar a todos. Creó la palabra de virginidad. ¿Qué es la virginidad? Pues si ven que es la virginidad, pero aplicada al sexo masculino. Porque si ven que históricamente la virginidad siempre se pensó para las mujeres, o como mínimo se piensa de manera radicalmente diferente para las mujeres y para los hombres. Entonces, el simple hecho de hablar de virginidad, pues ya nos dice que vamos a tener que deconstruir la virginidad para ver cómo se ha construido históricamente. Segunda creación conceptual magnífica, la egodicea. Toda filosofía, dice Derrida, es una egodicea. Es decir, una especie de, tal como Leibniz había redactado la teodicea, pues ahora la filosofía es una egodicea. Significa que toda filosofía es una especie de justificación del autor por él mismo. Por ejemplo, ¿por qué San Pablo condena tanto la sexualidad cuando el Cristo no la condenaba? Pues un autor como Michel Onfray mostró que si San Pablo condena tanto la sexualidad es porque él mismo tenía problemas de impotencia y que todo es una idea. ¿Por qué ciertos filósofos son más sensibles a ciertos problemas y a otros no? ¿Ya? Por lo tanto, para resumir, aunque nunca deberíamos hacerlo, pero para resumir qué es la deconstrucción, yo les propondría la frase siguiente. La deconstrucción es asumir con Derrida que el sueño de la filosofía no se cumplió. Y no es que no se haya cumplido porque los filósofos filosofaron mal, porque los filósofos fueron excelentes. Pero el sueño de la filosofía, ya les voy a decir cuál fue el sueño de la filosofía, pero el sueño de la filosofía no se cumplió porque no podía cumplirse. Y no podía cumplirse porque los filósofos olvidaron un pequeño detalle. Y que es que la filosofía, o que hacer filosofía, siempre es escribir filosofía. Que la filosofía pasa por la escritura. Y eso hace que el sueño mismo de la filosofía sea absolutamente inalcanzable. Ahora, ¿cuál diablos es este sueño de la filosofía para el cual Derrida nos dice no se puede alcanzar? Si ven que Derrida no es un autor que se opone de vez en cuando a Descartes, a Spinoza, a Heidegger, a Nietzsche. No, su lucha es con la misma filosofía. Es decir, lo que él propone es replantear el mismo proyecto de la filosofía tal como se ha construido desde su surgimiento griego. Ahora, ¿cuál es el sueño de la filosofía? Pues el sueño griego de la filosofía, eso nos lo ha enseñado Platón en un texto que se llama El Fedro. Cuando Platón dice, ser filósofo es fácil, el filósofo es un carnicero. ¿Y cuál es el trabajo del filósofo carnicero? Pues el trabajo de este filósofo carnicero es recortar a la realidad según sus articulaciones propias. Entonces, por ejemplo, el buen filósofo es quien nunca confunde
lo inteligible de lo sensible, la razón de las pasiones, los hombres de las mujeres, el filósofo del sofista, la noche del día. Si ven que hay en toda filosofía, desde Platón, esa idea que hacer filosofía es también hacer geografía, porque siempre es recortar el mundo según ciertas categorías, pero según ciertas categorías que están en el mundo. Por eso el buen filósofo es quien nunca violenta la realidad y la recorta según sus categorías a ella. Pues Derrida precisamente dice, esto es imposible. Simplemente. No podemos recortar la realidad según sus articulaciones propias. O por así decirlo, con los conceptos filosóficos, no hay discontinuidades objetivas en el mundo. Si yo les digo, por ejemplo, ustedes tienen bien claro que hay un día y que hay una noche. Pues, ¿cuándo pasamos de la noche al día? ¿Y por qué razón? ¿A qué hora estamos de noche? ¿Es algo que está, esa diferencia es algo que está objetivamente en el mundo o es algo que nosotros hemos construido? En Francia estamos de noche a las 8, en Inglaterra a las 9. ¿Quién tiene razón? Pues tal vez nadie sepa quién tiene razón. Tal vez la diferencia entre día y noche sea una pura construcción social, es decir, que no son discontinuidades que están en la realidad, sino discontinuidades que nosotros necesitamos de manera práctica para poder saber, por ejemplo, ¿cuándo voy a pagarle más a mis obreros si es que trabajan de noche? Pues ahí necesito saber cuándo estamos de noche. Pero nadie cree realmente que en un segundo pasamos del día a la noche. Todo el mundo sabe que es una especie de flujo entre el día y la noche y que de manera arbitraria, culturales, históricas, pragmáticas, decidimos de repente cortar ese flujo y decir, a partir de esta hora estamos de noche. Pues Derrida intenta mostrar que esto funciona para todos los conceptos de la filosofía, en realidad. Tomemos otro concepto interesante. Cuando un niño pasa a ser adolescente. 13. Eso hay que saberlo. Es algo súper importante, porque es lo que distingue abuso de menores de pedofilia. Es muy importante saber cuándo un niño deja de ser niño. Pero si ven que una vez más nadie cree realmente que hay en el mundo una discontinuidad objetiva entre el niño y el adolescente. Podemos multiplicar los conceptos así casi al infinito. ¿Ustedes creen que hay una diferencia objetiva en el mundo entre los hombres y las mujeres? Pues a la hora que les toque explicar eso, buena suerte. Buena suerte. ¿Ustedes creen que hay una diferencia en el mundo entre una violencia justa y una violencia injusta? Buena suerte. Quien se va a lanzar como proyecto, definir precisamente dónde pasa la frontera objetiva, supuestamente, entre una violencia justa y una violencia injusta, buena suerte. Hay una frontera objetiva en el mundo que distingue un objeto técnico de una obra de arte. ¿Un objeto técnico puede ser obra de arte o no? ¿O una obra de arte puede ser objeto técnico? ¿Esas son cosas objetivas o son construcciones que por lo tanto debemos necesariamente deconstruir? Pues al final, hacer deconstrucción es asumir eso. No es tanto negar las fronteras entre las cosas, es asumir que esas fronteras son fronteras construidas, que no son fronteras objetivas en el mundo, son construcciones nuestras. Y esas construcciones nuestras, o más bien dicho, la imposibilidad
de que puedan existir fronteras objetivas en el mundo, para Derrida viene de un punto muy importante. Cada vez que ustedes quieren conceptualizar algo, y conceptualizar es necesariamente recortar. Si yo conceptualizo el inconsciente, pues debo ser capaz de decir cuál es la frontera entre consciente e inconsciente. ¿Qué es lo que está adentro del concepto de inconsciente y qué es lo que se queda fuera del concepto de inconsciente? Pues el gesto genial de Derrida, tal vez su gesto más importante, consiste en decir que la diferencia entre el interior y el exterior es una ilusión. Por lo tanto, no podemos crear conceptos estables. Y les doy un ejemplo muy simple. Cuando yo respiro ahora mismo, el aire que yo respiro, ¿está en mí o está fuera de mí? Por un lado, está en mí. O sea, yo siento que está en mis pulmones. Ya, pero mis pulmones son cavidades, no es que este aire entre en mi carne. Por lo que, de cierto punto de vista, este aire también está fuera de mí. Si yo tengo un virus, sé que hay biólogos, si yo tengo un virus, ¿este virus está en mí o está fuera de mí? Por un lado, este virus está en mi sangre, está en mí. Pero por otro lado, este virus precisamente me duele porque es exterior al orden biológico que yo soy y lo ataca desde el exterior. Por lo tanto, es a la vez interior y a la vez exterior. Pero peor aún, dice Derrida, no solo no podemos distinguir interior y exterior, por lo que no podemos crear conceptos estables, sino que la paradoja es que mientras más intento acercarme a la interioridad, y más estoy yendo hacia la exterioridad. Los hombres tenemos partes íntimas. ¿Cuáles son mis partes íntimas? Mis testículos. ¿Sí? Pues son las partes que precisamente están desde cierto punto de vista fuera de mi cuerpo. Mi intimidad está fuera de mí. Es obvio. Claro, había que verlo, pero de cierta manera es absolutamente obvio. Les tomo otro ejemplo. A pesar de que yo sea francés, me llamo Binolo, por lo que bien se imaginan que mi familia no estaba en Francia bajo el reinado de Luis XIII. Por eso, para la extrema derecha francesa, yo soy un francés, pero un francés un poco extraño. ¿Sí? O sea, me aceptan como francés, pero no un francés completamente francés. Porque ellos piensan que hay una esencia de Francia, que hay una esencia interna del ser francés. Pero analicemos esta esencia interna del ser francés. Pues esta esencia interna del ser francés, según ellos, se remontan a la primera tribu que fundó Francia, los francos. Entonces, para ellos, mientras más mi sangre está vinculada a los francos y más pertenezco a la esencia francesa. Pero si no fueran tan incultos, supieran que la tribu de los francos que fundó Francia precisamente venía del exterior de Francia. Es decir, que mientras más mi sangre pertenece a la tribu de los francos y más extranjero soy. Por lo tanto, yo no soy más extranjeros que los francos. Tal como los francos, pues mi familia vino a Francia desde el exterior. Por lo tanto, no hay esencias internas, no hay esencias íntimas. Mi esencia está fuera de mí. Lo que más me define siempre está fuera de mí. Alguna vez escuché en Ecuador a alguien decirle a un español, pero tú eres un colonizador. En cambio, yo vengo de las tribus indígenas, yo vengo de los incas.
pero ¿acaso el imperio inca es menos colonizador que los españoles? Los incas también colonizaron al Ecuador. Quien viene del imperio inca en Ecuador no puede absolutamente pensar que él tiene en él la esencia interna ecuatoriana. No hay esencias internas. Toda esencia está completamente fuera de nosotros. Por eso lo que nos permite hacer Derrida al final consiste en tomar conciencia de que todas esas jerarquías sobre las cuales se basan la filosofía, nacional, extranjero, amor, odio, inteligible, sensible. Porque si ven además que estas distinciones conceptuales no son distinciones conceptuales neutras, son distinciones conceptuales jerarquizadas. Si yo distingo lo inteligible de lo sensible, lo más probable es que yo valore más lo inteligible a lo sensible. De la misma manera que quien piensa que tiene un cuerpo y un alma, no es una distinción neutra. No, ya nos está diciendo, el cuerpo está debajo del alma. Lo que cuenta es el alma y el cuerpo es un poquito secundario. También para nacional, extranjero, para hombre, mujer, para las personas que estudian carreras intelectuales y personas que estudian carreras manuales. Nunca son distinciones completamente neutras. Pues todo el trabajo de construcción consiste en decir, esas jerarquías no es que debamos invertirlas, porque invertir una jerarquía es seguir siendo sometido a su forma de pensar. Si yo digo, viva los inmigrantes en contra de los nacionales, no es una verdadera revolución, porque es aceptar o es ya haberse sometido al lenguaje del Estado según el cual existen extranjeros y existen nacionales. ¿Ya? La deconstrucción es mucho más violento que eso. Por eso mucha gente le odia a Derrida. ¿Ya? Porque consiste en decir, debemos anular esas jerarquías. No solo invertirlas, anularlas. Porque aceptar pensar según esas jerarquías ya es haberse sometido a quien domina el lenguaje, que es la persona que realmente domina. Porque el verdadero poder es el lenguaje, no es la policía. Quien domina lingüísticamente, domina absolutamente todo. Por lo tanto, no sé cuántos minutos me quedan. Sí, una última idea importante en la deconstrucción. Toda esta idea derridiana según la cual no hay discontinuidades objetivas en el mundo, sino que esas discontinuidades son creaciones nuestras, también pasan por cierta indecidibilidad del lenguaje. O sea, Derrida va a decir, por eso los filósofos no pueden hacer filosofía estable, no pueden hacer metafísica, porque las palabras que ellos mismos utilizan deberían haberse dado cuenta que son palabras indecidibles. Y hay una palabra, no sé si eso funciona en español, es la palabra contra. Por ejemplo, cuando Spinoza dice, yo desarrollo mi filosofía contra Descartes. ¿Qué significa estar contra Descartes? ¿Significa estar cerca de él o significa estar lejos de él? Pues significan los dos a la vez. Y efectivamente, Spinoza desarrolla su filosofía contra Descartes, pero en el doble sentido de la palabra. Estar muy cerca de él, contra él, pero también estar en contra de Descartes. ¿Ya? Imaginemos que yo les diga, cada noche yo duermo contra mi esposa. ¿Sí ven que es una frase rara? O como mínimo un lacaniano podría hacerme notar que algo no va. ¿Ya? Pues Derrida, en su trabajo de historia de la filosofía, intenta mostrar que lamentablemente el lenguaje utilizado por los filósofos
no les permite pensar ese tipo de paradojas, que están en todas partes. Sartre, su teoría de la conciencia. ¿Qué significa tomar conciencia de algo? Tomo conciencia de que soy alcohólico. ¿Esto significa que me acerco a mi ser alcohólico o tomo distancia con mi ser alcohólico? ¿Qué significa tomar conciencia de algo? Pues por un lado, tomar conciencia de que soy alcohólico es acercarme a mi ser alcohólico, porque de repente sé que soy alcohólico. Pero obviamente tomar conciencia de que soy alcohólico también ya es haber dado un paso fuera del alcoholismo. Por lo tanto, es también a la vez alejarme de eso. ¿Cuál es la palabra para decir acercarme y alejarme a la vez? Pues no, en realidad no hay. O los filósofos no disponen de esta palabra. Y eso podríamos multiplicarlo al infinito. Cuando Agustín dice, el amor de Dios es infinito. ¿El amor de Dios es el amor que Dios me tiene o el amor que yo le tengo? Pues es ambos. Es ambos a la vez y de manera absolutamente indistinguible. Por lo tanto, hacer deconstrucción con Derrida es precisamente intentar revelar todas esas pequeñas cosas que están en los textos filosóficos y asumir que los filósofos, tal como todos nosotros, siempre tropezamos sobre esa idea según la cual las cosas en las cuales más creemos, es decir, las distinciones lingüísticas, no existen en la realidad. Son construcciones nuestras. Lo que no significa que no debamos utilizarlas, pero como mínimo que sepamos que son exclusivamente conceptos pragmáticos. Por ejemplo, en mi vida profesional, la diferencia entre hombre y mujer me es absolutamente indiferente. Doy mi clase o doy una charla, no me importa si hay hombres o mujeres. En cambio, en mi vida sexual, la diferencia entre hombre y mujer para mí sí es pertinente. Pero tengo amigos para los cuales no es pertinente. Entonces es repensar con Derrida en qué campo del saber tal o tal categoría sigue siendo pertinente y por qué. En el campo del matrimonio, ¿la diferencia entre hombre y mujer es pertinente? ¿La diferencia entre heterosexuales, homosexuales, bisexuales es pertinente o no? Lo que no significa que nunca sea pertinente. Esto sería otra pregunta. Sí, pero repensar dentro de cada campo cuáles son las categorías pertinentes, sabiendo que no existen en la realidad, que son construcciones nuestras. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, primero buenas noches a todos ustedes, gracias por estar acá, por venir a escuchar un desacuerdo casi total con Stefan. ¿Sí? Yo sí creo que Heidegger sigue siendo el filósofo más importante del siglo XX, a pesar de todos los esfuerzos de Derrida de salir del espectro Heidegger, por un lado, y por otro, creo que es bastante significativo que este espacio se llame Bolívar Echeverría. Bolívar fue un duro crítico de lo que se llamó la teoría francesa, cuestionó con mucha fuerza a Foucault, miró con muchísima sospecha como buen marxista a Derrida y tuvo mucha distancia con Jean-Luc Nancy, ¿sí? Y sin embargo, Bolívar puso en duda la versión escolar, la versión política del pensamiento de Marx, en lo que él llamó el discurso crítico, en lo que él llamó en ese intento de hacer una ontología histórica desde el marxismo, para pensar en términos heideggerianos, la ontología, de modo ontológico, las estructuras del ser del capitalismo,
y de la modernidad capitalista, como la llamó. Creo que es un acierto llamar a esta sala Bolívar Echeverría desde esa perspectiva, ¿sí? Y para decirlo, volviendo otra vez a un texto, a un texto inicial de Heidegger, un texto que escribe antes de la publicación de Ser y Tiempo, que es en 1926, que es el informe Napor, que es en realidad una serie de anotaciones fenomenológicas sobre la ética de Aristóteles, donde Heidegger sugiere dos cosas. Primero, la necesidad de salir de las categorías griegas con las cuales aún pensamos el mundo, ¿sí? Que en sus distintas mutaciones, en sus distintas derivaciones, se mantienen su presencia. Vamos a ver esta palabra importante, como Derrida la va a trabajar, mantienen su presencia en el pensamiento cristiano y luego moderno, y la importancia de entrar a una destrucción de la metafísica. Heidegger, al sostener la necesidad de destruir las categorías del pensamiento griego en sus versiones laicas o en sus versiones cristianizadas, va a sugerir la necesidad de producir una obertura para poder pensar de otra manera lo porvenir, ¿sí? Y la destrucción de las categorías va ligada también a una idea del tiempo. Hay que destruir el tiempo como final, el tiempo como aquello que está organizado hacia un final, y pensar el tiempo más bien como aquello que se deriva, como aquello que permanentemente se está derivando de cada una de las acciones y que no tiene ni punto de origen ni punto final, sino tiene simplemente una presencia esporádica. Es un tiempo que está entre dos nadas, la nada del origen y la nada del destino. Y es justamente en ese tiempo donde se va a decidir el ser, donde se va a decidir las formas en cómo el ser piensa su propia presencia, ¿sí? Y es ahí donde Heidegger, ¿sí?, llama, bueno, tenemos que destruir la metafísica con el único fin de hacer posible la filosofía. Este afán de salir de la filosofía, que es propio, digamos así, de todo el siglo XIX, de buscar una realización material de la filosofía, ya sea la vía de la política, como lo planteó el marxismo, ya sea la vía de la técnica, como se va a proponer en ciertas versiones de la filosofía analítica, o a través de la destrucción del lenguaje, que empezará también con Heidegger y va a continuar con Derrida y en autores contemporáneos como Simón Kekler, ¿sí? Esta importancia de destruir las categorías está ligado a busquemos construir de otra manera el mundo y a entendernos de otra manera el mundo, ¿sí? La salida de las dicotomías no es una consigna, es reconocer su presencia material fuerte, dolorosa e implacable, ¿sí? La lógica dicotómica del bien, del mal, de lo justo, de lo injusto, de lo heterosexual, de lo no heterosexual, impone una lógica técnica, impone una lógica política e impone una lógica cultural, pero hay que mostrar que esas posturas no son arbitrarias y son arbitrarias. Son arbitrarias porque responden a una estrategia de resolución de un momento, y no son arbitrarias porque responden a la hegemonía. Entonces, de alguna manera, la deconstrucción, como decía un viejo profesor mío, John Berbery, decía, es poner bombas en hegemonía, ¿no? Hay que destruir la hegemonía, entonces hacemos una deconstrucción y se acabó. ¿Qué pasa después? Nadie sabe, decía él, ¿no? Ahora, en un sentido general, ¿cómo podemos observar lo que hace la deconstrucción? La deconstrucción es arrinconar los sentidos de la cotidianidad, los sentidos asumidos, las maneras dicotómicas, lingüísticas, pero también categoriales de asumir los espacios, de asumir las lógicas, de asumir las presencias de los otros en la vida cotidiana, es desarmarlo. Y el único fin que tiene de desarmarlo no es, por decirlo así, una palabra fácil, ¿no es cierto?, emancipar, no, sino mostrar cómo están operando ahí las lógicas del poder, cómo están operando ahí las lógicas de la distribución de los cuerpos, de los nombres, de los lenguajes, y mostrar que en la cotidianidad es donde realmente está en juego la política, la historia y la hegemonía. Es de lo más cotidiano, lo más absurdamente cotidiano, como puede ser el arte de comer en una mesa, como puede ser irse a tomar un café, como puede irse a pasear en un parque. Ahí está el poder. El poder no está solamente en sus instituciones, más bien está fuera de ellas, y está dentro de sus instituciones, para usar un poco la paradoja en la que se movía Estefan, ¿no es cierto? Entonces, la deconstrucción busca abrumar, arrinconar,
desmenuzar, destruir los sentidos de la cotidianidad con un único fin: mostrar las posibilidades, abrir las posibilidades a las múltiples formas del ser. No determinar a dónde vamos, no determinar hacia dónde debemos ir. La deconstrucción es una antiética. Hacer deconstrucción es demoler la moral, ¿sí? Es entrar a destruir los valores hegemónicos que me imponen una mirada normalizadora, una normalidad totalitaria, ¿sí? Y es mostrar al mismo tiempo su necesidad. Tengo que destruir la idea del bien como opera digamos, en la sociedad cristiana occidental, pero al mismo tiempo tengo que preguntarme: ¿qué estoy pensando por bien? No se trata de entrar de modo nihilista, decir el bien no existe, el mal sí existe, entonces hagamos un viaje al estilo Charles Baudelaire. Como no conozco el bien necesito conocer el mal para saber lo que es el bien, ¿sí? Digamos que esa ética ya no es posible ahora. Pero ¿con qué fin? Para mostrar lo que Derrida en algún lado llama lo impensado, aquello que opera de modo soterráneo, inconsciente y reflexivo, y que sin embargo es profundamente jerarquizador, profundamente distribuidor, ¿sí? Como puede ser los lenguajes de los géneros, por ejemplo, como puede ser el lenguaje de la política. Pero Derrida dice: eso que está en la cotidianidad opera como un lenguaje. Y ahí es cuando hace algunos gestos que son muy importantes de Derrida. Primero, la necesidad de romper con la idea de que el lenguaje es lo derivado, lo que viene después de la voz, lo que viene después de la conciencia, ¿sí? Que forma parte de la tradición occidental. Es decir, siempre hemos pensado que decir algo es primero pensarlo, tomar conciencia dentro del pensamiento y luego simplemente transmitirlo a través del lenguaje. Y Derrida sostendrá que no, simplemente no. La conciencia y el decir de la conciencia a través de la escritura son dos dimensiones discontinuas absolutamente inconmensurables, ¿sí? Es decir, si quiero saber lo que pienso, necesito mostrar en una escritura, no simplemente darme las vueltas en el pensar. No es que tengo tres ideas y las saco a través de las palabras, ¿sí? A esto Derrida va a llamar la necesidad de llevar a cabo una deconstrucción del logocentrismo occidental. Ahora, este logocentrismo occidental se inaugura con la caverna platónica, ¿sí? La escritura para Platón es lo dañino, lo destructivo, la falsa memoria, el lugar de las falacias, y de hecho reflexiona Platón sobre eso en el Cratilo cuando habla sobre la imposibilidad de los nombres propios. Derrida dirá todo lo contrario. Derrida dirá: bueno, el problema no es la conciencia, ¿sí? El problema es la escritura y las reglas de la escritura que me exigen poner aquello que a veces mi conciencia ni siquiera las ha pensado, ¿sí? Es decir, la voz, el habla, ¿sí? Dejan de ser las figuras centrales, un centro del pensamiento occidental para ser la escritura. Pero Derrida no plantea la escritura como un nuevo centro, ¿sí? Porque una de las voluntades creativas, cuestionadoras de la deconstrucción está en esta idea de descentrar, quitar los centros. Y quitar los centros no es volver a poner un centro. No es que estoy en contra de la colonización para imponer un Estado autoritario. No es que estoy en contra de cierto tipo de género para imponer la centralidad de otro género, ¿sí? Es simplemente reconocer las multiplicidades, reconocer que estas multiplicidades no tejen redes de la araña, pero sino que constantemente derivan, ¿sí? No van en principio a ningún lugar y van a todos los lugares. Es como cuando Alicia en el País de las Maravillas se come la galleta, ¿sí? Crece cuando es más pequeña, ¿no? Entonces hay que romper con la ilusión de que la voz y la escritura, ¿sí? No son nada más que la transcripción de la conciencia. Y al separar la conciencia de la escritura, Derrida se propone ese gran proyecto, ¿sí? Inicialmente una ciencia de la escritura, que es el gran texto de la gramatología, que me imagino que muchos de ustedes conocen, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dice Derrida? Ahí dice dos cosas que me parecen importantes. La escritura es el único acceso que tenemos, ¿sí?
para conocer las formas de la inteligibilidad de la experiencia histórica. Si no hay escritura, y la escritura no es solamente una novela o un ensayo o un libro de filosofía, es una obra de arte, es una forma de estructurar la ciudad, es una forma de organizar los caminos. De hecho, para Derrida, la escritura nace en la cueva de la Corse, con las manchas, digamos, no las manchas, las puestas en escena en forma de obra de arte, diríamos ahora, de las manos, de las figuras humanas cazando horizontes, de los cuerpos de las mujeres, de los cuerpos de los hombres, ¿sí? Pero Derrida dice, si quiero destruir, debo comprender que no hay origen, sino experiencias que están multiplicándose. Y estas experiencias, el único acceso posible es el texto. Y ahí vamos a uno de los temas más increíbles de lo que de Derrida, ¿no? O sea, Derrida, como decía, está con mucho acierto, es un gran inventor, como la mayor parte de los filósofos, de grandes construcciones conceptuales. Y una de las construcciones conceptuales de Derrida fundamentales es esta idea de la archiescritura, ¿sí? Esta idea de la archiescritura, esta idea del limen, además le gusta jugar con esos conceptos a Derrida, ¿sí? La idea del logofalocentrismo, ¿sí? Y él los descubre no como una opción política, sino como una forma de organización de la escritura, y a través de la escritura como una forma de acceso y de organización a la experiencia subjetiva y a las potencialidades de la construcción, ¿sí? Pero para hacer eso, Derrida, antes de meternos el tema del texto, ¿no es cierto?, Derrida plantea una idea. Si hay que descentralizar al texto, hay que pensarlo desde los márgenes que un mismo texto genera. El texto nunca se explica desde afuera, ¿sí? Se aplica desde sus múltiples centros internos. Y los centros internos son los distintos problemas o los distintos matices que una problematización tiene dentro de un texto, a partir del cual se despliega un conjunto de lenguajes dicotómicos que explicarían una experiencia subjetiva. Se trata de situar las aporías del texto. Es decir, un texto intenta siempre resolver un problema, ¿sí? Pero ningún texto, dice Derrida, resuelve un problema, ¿sí? O sea, podemos tener y el ejemplo que él pone es los textos de Saussure, el curso de lingüística general, ¿cierto?, que intenta resolver qué es un signo, qué es una estructura lingüística, y Derrida, para destruirle a Saussure como una forma de afirmar la escritura, va a mostrar que ahí no se resolvió nada, que lo único que hizo fue indicarse un problema, mostrarse un camino, ¿ya? Entonces, la aporía en el sentido más lógico y más duro del término, una contradicción que no resuelve nada, pero que permite pensar todo, ¿sí? O sea, la estructura lingüística de Saussure nos ha permitido pensar la novela, el mito, la ideología, la televisión, pero no nos dicen qué es el mito, la telenovela, etc. ¿Sí? Esa es la paradoja. Y por otro lado, ¿sí?, la lectura, esta estrategia de lectura propuesta por Derrida, también propuesta por otro como es Paul de Man, ¿sí?, tiene que romper con una idea fundamental, ¿ya? No hay trascendente explicativo. No hay ninguna figura trascendente que explique al texto, porque el texto se explica por sí mismo. Y eso sugiere que el lector, ¿sí?, aprenda a deambular en un texto, no a comentarlo. El comentario es una forma de domesticación del libro que leemos. Por ejemplo, domesticamos a Marx cuando damos clases de Marx en la universidad. Es una forma de domesticación. ¿Sí? Domesticamos a Paul Feyerabend cuando nos mostramos fascinados por lo que hace Paul Feyerabend y el nihilismo en la ciencia, ¿ya? Pero Derrida dice no, se trata de romper con el comentario, aunque gran parte de la obra de Derrida sea comentarios de textos de Nietzsche, de Aristóteles, etc. Pero este juego de romper con el comentario, comentando, está ligado a decir, ahí no hay un problema trascendental, sino hay un problema histórico que debemos tener la capacidad de verlo. Y el único acceso que tenemos es la escritura. Y por eso llega a este principio apodíctico, muy caro para Derrida, muy caro para los textualistas latinoamericanos, que es no hay nada fuera del texto.
Vamos, Derrida no está diciendo que no hay nada fuera del libro, que no hay nada fuera de la escritura. No hay nada inteligible fuera del texto. Si yo quiero comprender algo, necesito categorías de pensamiento que me organicen en forma de una escritura, un conjunto de significantes a partir de las cuales muestre una experiencia, pero esa experiencia por principio es aporética. Toda experiencia en Derrida es aporética, existe pero no está resuelta. Es paradójica, pero la paradoja no se resuelve por el dictamen de un juzgado, por el principio de una moral o por una decisión de urgencia política, ¿sí? Sino que simplemente no hay nada fuera del texto. Quiere decir que el único acceso a una coyuntura, que el único acceso a un momento de pensamiento es justamente el texto, no el contexto. Y Derrida ahí es un duro crítico de Austin, un despiadado crítico de Shirley, un filósofo inglés que plantea al extremo el pragmatismo lingüístico, Austin, el que va a sostener la idea del performance lingüístico, es decir, cada vez que yo hablo, no solamente hablo y comunico imágenes o representaciones, sino que al hablar ordeno, demando, sugiero o impongo. O sea, cuando digo a alguien, abre la puerta, no le estoy pidiendo, dime el significado de abrir la puerta, estoy dándole una orden, ¿ya? Entonces, Derrida va a contestar a ambos, tanto a Shirley como a Austin, la necesidad de despojarnos de la idea de contexto. ¿Qué es un contexto? ¿Qué podría ser un contexto? ¿Y para qué es importante hacerlo? Primero, reconocer dos cosas. Todo comentario, como toda crítica de un texto, es repetir el texto y al mismo tiempo producir un desplazamiento. Es lo que Derrida llama la iterabilidad, ¿sí? Hablo sobre algo, repito lo mismo, pero lo desplazo. Es el gesto de desplazamiento lo que le interesa a la deconstrucción, no la repetición, sino aquello que genera y hace posible desplazar el significado admitido para buscar unos nuevos significados, no con el fin de imponerlos, sino con el fin de perturbar, ¿sí? De arrinconar los sentidos cotidianos, ¿sí? Porque Derrida dice, quien lee un texto no le puede imponer al texto lo que quiere decir. Quien lee un texto debe tener la capacidad de deambular. Es cuando trabaja fundamentalmente en su texto sobre el fármaco platónico, ¿no es cierto? El fármaco platónico nos sirve para curar, pero al mismo tiempo nos sirve para envenenar. Y el lector es eso. Es alguien que debe aventurarse en el fármaco platónico con el fin de contaminar el texto que lee, pero al mismo tiempo dejarse contaminar con el texto. Y ese dejarse es exigirse de ver los problemas y las aporías a partir de las cuales se mueven. Ahora bien, ¿con qué fin leemos los textos? De forma deconstructiva, a partir de Derrida, para mostrar de que cada época histórico-metafísica, leo un fragmento de Derrida, ¿sí? Preguntarse por el texto, hay que preguntarse por su rango histórico, su tiempo y su espacio propios. Una época histórico-metafísica debe determinarse finalmente como un lenguaje en la totalidad de su horizonte problemático. Esto lo dice en la gramatología, es decir, en los textos, digamos, en un editorial, como en un gran tratado de física, como un texto de botánica o como una poesía que se han escrito, digamos, en una misma década, hay una transversalidad. Hay de alguna manera una transversalidad en su escritura, ya sea por los formatos, ya sea por los lugares donde se presenta, ya sea por los protocolos de interpretación que se imponen, etc. Y por lo tanto, Derrida, a partir de todo lo que nos está diciendo, ¿no es cierto?, nos plantea esta idea de que hay que romper con la presencia, con la ilusión de que las cosas están ahí, con la ilusión de que nosotros tenemos una comprensión inmediata de las lecturas, de los cuerpos, de los lenguajes, por el simple hecho de estar allí, ¿sí? Porque la presencia no es nada más que una inscripción dentro de una historicidad, dice Derrida, ¿ya? Porque el logocentrismo occidental se caracteriza por la idea de la presencia, la conciencia como una presencia en el mundo que habla, la voz como una presencia de la conciencia, ¿sí? Entonces él nos está diciendo, no, tenemos que ver las marcas, tenemos que ver las inscripciones, tenemos que situar las huellas, marcas, inscripciones, huellas forman escrituras y cada una de estas escrituras genera una multiplicidad de apropiación, ¿sí?
porque la presencia presupone el origen y la deconstrucción, ¿sí?, es anti-origen, ¿sí? Y por eso puede ser terriblemente demoledora con la moral, porque la moral, el cristiano occidental se sostiene en una presencia, la presencia del bien. Pero si no existe la presencia, no existe el origen del bien, ¿en qué puede sostenerse ese discurso? En los aparatos de poder, en las lógicas de dominio, en las estrategias de la sumisión. Entonces, destruir la presencia es preguntarse más bien por las lógicas de la imposición. ¿Cuándo algo que no tiene origen se volvió originario? ¿Cierto? Piensen en todos los debates alrededor del pecado original, ¿cierto? Todos aquí somos pecadores inicialmente, ¿ya? Pero ese origen mítico, ¿en qué momento se convirtió en una castración histórica? En un modo de castrar, en un modo de perseguir, en un modo de normalizar. Ya ustedes tienen el siglo III y IV de la invención cristiana, tienen el fascinante y monstruoso Concilio de Trento, ¿sí? Y tienen los últimos movimientos neoconservadores que hay en el mundo, ¿sí? Entonces, para Derrida, la escritura, antes que ser un objeto, ¿sí?, es la condición del episteme. Es raro esta frase de Derrida, antes de ser su objeto, la escritura es la condición del episteme, si consideramos las distancias que tuvo con su maestro Foucault. Y lo imperdonable para Foucault, la corrección que le hizo Derrida de una mala lectura que, según él, realizó sobre una obra de Descartes en donde afirmó encontrar la locura, y Foucault jamás lo perdonó, lo cual es bueno también. Ahora, si no hay origen, ¿qué hay? Porque el origen supone un centro, el origen supone una esencia, el origen supone principios inalterables y el origen supone una teleología. Entonces, destruir el origen es destruir una forma de asumir la verdad, de una forma de asumir el discurso que ha prevalecido en Occidente desde la época de los griegos hasta 1960. Y que Derrida de vez en cuando muestra que hay antecesores a esta idea, como lo encontrará él en Lucrecio, por ejemplo, lo encontrará en Epicuro, sí, lo encontrará en algunos artistas, sobre todo en ese maravilloso y complejo libro que es La verdad en la pintura, ¿ya? Y va a decir algo fundamental: el centro y el origen siempre han sido un refugio platónico. Al ser un refugio platónico se justifica una teleología de la verdad. Es decir, cuando decimos una teleología de la verdad, es decir, estamos necesariamente condenados y encaminados a estar y ser parte de la verdad, o contrariamente estamos fuera, ¿cierto? Llámese la verdad a salvación, democracia liberal, revolución comunista, cualquiera de esas cosas. Entonces, el origen, que es la presencia, dirá, no, la palabra ya es, mejor dicho, el signo ya es una derivación, no es una derivación, pero sí una inscripción. Y ahí cuando podemos ver la importancia de la deconstrucción que él hace del concepto de signo lingüístico. En sociología, el signo lingüístico tiene que, ¿no es cierto?, el signo habla convencionalmente de la cosa, pero no es la cosa, es a la vez presencia y ausencia. ¿Sí? El significante y el significado se mueven en un mismo movimiento. Llega Derrida y dice, no, el significante, ¿sí? Mejor dicho, el significado llega de forma diferida, tardía al significante. En este llegado tardío, en el significante del significado, se introduce toda la historia. Aunque ese llegado sea minúsculo, mínimo, y esa introducción de la historia modifica el significante mismo. ¿Sí? Para romper con el centro, ¿no es cierto? O sea, yo diría hay un poeta mexicano español que murió hace 3 años, Tomás Segovia, que escribió un libro que se llama Poética y Profética, donde en una de las partes dice, ¿qué hace Derrida? Derrida introduce la teoría de la relatividad de Einstein en el lenguaje.
introduce la teoría del tiempo, del fluir del tiempo esteniano en el problema del significado. ¿Sí? Y para hacerlo necesita destruir los centros. Y para destruir los centros, Derrida de alguna manera se arma con 3 autores, ¿sí? Que es por un lado Nietzsche, ¿sí? Por otro lado Heidegger, pero fundamentalmente de Freud. ¿Sí? La conciencia es un centro, el inconsciente es un centro, el deseo que perfora ambas cosas es un centro. ¿Sí? La libido, si la leo en sentido biológico, tampoco es un centro. Y descentrar es una tarea fundamental porque es la única forma de que el lenguaje esencialista con la cual se opera el decidir de las cosas se despueble, se descomponga. Pero Derrida nos advierte algo fundamental. Invertir una proposición, ¿sí?, es sostener la misma proposición de modo invertida. Y ese es el peligro mayor de las falsas estrategias de deconstrucción que realizan algunos autores. Gracias. Gracias, Estefan, y gracias, Rafael. Damos paso a las preguntas. Sí, jala. Hola, muchas gracias. El profesor Rafael dijo acerca de la deconstrucción como la antiética, también como el antiorigen. Bueno, Derrida, en el antiorigen, algún momento, Estefan, hablaste también sobre que Derrida era antidialéctico también, ¿no? Porque se alejaba de la síntesis, creo que lo dijiste. Podríamos pensar de alguna forma que esta reconstrucción, esta antiética de Derrida, podría ser lo que nos lleve a una ética de la cual tal vez nunca hayamos vivido. Y lo digo en función, por ejemplo, de los frutos que están dando sus alumnos, como es Paul Preciado. Y sobre la última obra, por ejemplo, y sobre la cuestión que se hace hacia la parte animal y la parte de los niños, por ejemplo, que son cosas que nunca se les ha tomado en ese aspecto, ¿no? Entonces, no sé quién podría contestar esto. Muchas gracias. Heidegger, en el concepto del tiempo, un poco afirma que el ser es el mismo tiempo, ¿ya? Y que la única categoría del ser es está arrogado al futuro, no al pasado, ¿ya? Entonces, quisiera ¿cuál sería la relación entre origen y este concepto del tiempo? Porque si el tiempo va avanzando y está arrojado siempre hacia el futuro, pues el origen siempre estaría destruyéndose y construyéndose a cada instante, como la nada en Sartre. Puedes acercarte. Buenas tardes. Mi gran interrogante es, luego de la exposición del primer expositor, es esta idea de la barrera que está separando lo interior del exterior. Mi pregunta es, ¿qué ejercicio filosófico o qué está pasando aquí? ¿Cuál es esta, no sé, nueva forma de pensar? ¿Cómo es que se logra llegar a esto? ¿Qué ejercicio filosófico se está haciendo ahí? Buenas noches. Bueno, aprovechando la coyuntura actual sobre el fallo de la Corte Constitucional sobre el matrimonio igualitario,
me gustaría que nos den su opinión sobre cómo podemos utilizar el lenguaje para deconstruir este pensamiento sobre el matrimonio heteronormado que está, a mi forma de pensar, todavía constituido como un paradigma súper marcado aquí, por lo menos aquí en nuestra sociedad de Ecuador. Gracias. Tengo dos inquietudes básicas, desde la sencillez de mi pensamiento algo rudimentario y no subsumido a la conceptualidad filosófica. El primero es teleológico. ¿En qué medida Derrida nos puede ayudar a vencer o al menos a trasponer una tendencia hacia el posmodernismo, hacia el no lugar, hacia los no discursos, hacia el no proyecto? Cuando su filosofía misma es de alguna manera una intervención